Bueno, la adoración celestial, capítulo 4, el Señor le dice a Juan: después de esto miré una puerta abierta en el cielo. Hay muchísimas cosas que yo no he mencionado, porque estoy apurado, ¿verdad?, por la hora. Pero recuerdan que una vez hice una prédica, justamente un viernes, sobre el tabernáculo. Y en el capítulo 1, justamente en la primera visión de Juan, cuando él estaba en la isla, de repente escucha una voz que le habla, y los que estaban con él todos huyeron, y él se dio vuelta y miró y vio 7 candeleros, y arriba de los candeleros, ¿verdad?, 7 estrellas, o sea, en la mano de aquel que estaba en medio de los candeleros había 7 estrellas. Estrellas que son los ángeles, porque él explica después que son los ángeles de cada iglesia, y esos 7 candeleros son las 7 iglesias. Y él lo que está mirando, dije yo aquella vez en ese estudio, es una visión como que entró en el tabernáculo, en el lugar santo donde estaba el candelabro, aquel objeto, ¿verdad?, con 7 brazos. Entonces él como que tiene un acceso, ¿verdad?, al tabernáculo, pero no el tabernáculo ya en la tierra, sino del cielo, el original. Ahí se paró él. Entonces, pero luego miró, dice, capítulo 4, y vio una puerta abierta en el cielo. La primera vez que oí, la primera voz que oí como trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante. Alguien puede buscar Ezequiel capítulo 1 versículo 26. Y otra persona puede buscar Ezequiel capítulo 10, versículo 1. Y vamos a comenzar a citar estos libros. Entonces en el 4, versículo 3 que yo estoy leyendo, dice que el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Ezequiel 1:26. La misma visión del capítulo 4 de Apocalipsis que ve Juan en ese momento. Hagamos un cálculo de 600 años atrás, más o menos, ya lo vio el otro profeta Ezequiel. Amén. Versículo 10, capítulo 10, versículo 1. Lo que yo estoy haciendo es una comparación, ¿verdad?, de textos de Apocalipsis. Y voy a usar esta palabra, ¿verdad?, para que nosotros entendamos lo que es Apocalipsis. No son textos originales y únicos de Juan. Son textos que él está repitiendo, como dije al principio en la introducción, de un profeta más o menos 700 años atrás, por cierto, 700 años atrás, ¿verdad?, que ya lo vio y ya lo escribió. Ezequiel es el mismo, es la misma visión. El versículo 4 de Apocalipsis: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropa blanca, con coronas de oro en su cabeza. Y del trono salían relámpagos y truenos, voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Alguien busca Éxodo 19, versículo 16. Y vamos a hacer algunas comparaciones nosotros, ¿verdad?, para comprobar. Yo puedo ya avanzar rápidamente a los demás textos, pero es muy importante que comprobemos que estos textos no son textos que Juan está viendo y que solo Juan está escribiendo. Hay un propósito de Jesucristo a través de esta carta. Es como traer luz, traer revelación. Es como decir, a Isaías nadie le entendió.
A Ezequiel ni lo quiere ni leer porque que una rueda y que dentro de la rueda otra rueda y esa rueda lleno de ojos y había como fuegos que salían y como relámpagos que salían de él y querubines que cuando subían la rueda se subía y hoy en día lo comparamos y decimos no, esos son platillos voladores. Fácil para no meternos a querer entender. La manifestación de la gloria de Dios es lo mismo que descendió en aquel monte, en el libro de Éxodo, en el libro de Éxodo, en el monte de Sinaí, ¿verdad? Sucede en ese lugar. Hay una manifestación de la gloria de Dios, trayendo estas mismas características, relámpagos, truenos y voces. Bueno, continuemos el versículo 6. Delante del trono, y antes de leer, alguien busca Ezequiel 1:22 y solamente lea el 1 y el capítulo 1 y el versículo 22. Y yo leo: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ezequiel 1:22. El versículo 7 de Apocalipsis 4 continúa diciendo lo que Patricia acaba de leer. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Esto es Ezequiel capítulo 1 del 5 al 10 y también el capítulo 10 al 14, pero eso no vamos a leer porque Patri ya dio mención. Hay una diferencia con la visión de Ezequiel, que él ve 4 seres vivientes. Esos 4 seres vivientes que vio Ezequiel tenían cara de hombre, cara de becerro, de buey, dice Ezequiel, y rostro. ¿Cuál era el tercer rostro? Del león. Bueno, Juan no ve cada ser viviente con esa cara, sino que él ve ya 4 seres vivientes y cada uno tenía una cara nomás, pero la visión de Ezequiel son las mismas caras, la que vio Juan y Ezequiel, son las mismas descripciones. Y en cuanto a las alas, dice el versículo 8, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Ya lo leyó Patricia. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El que era, el que es y el que ha de venir es una expresión que cientos de veces vamos a encontrar en Apocalipsis, desde el capítulo 1 en adelante. A las 7 iglesias le repite y le repite: el que es, el que era y el que ha de venir dice esto. ¿Y está hablando quién? Jesucristo. Y el nombre Yahweh, ¿qué significa? Yo soy, según Moisés o según la traducción que nos dijeron. Pero yo soy ayer, yo soy hoy y yo soy por los siglos de los siglos. Él es el que es, que era y que ha de venir. Yahweh, yo soy Yahweh, si es que podemos pronunciar nosotros, ¿verdad? Y eso mismo lo está declarando estos 4 seres vivientes. Y nosotros cuando leemos esto, pero ¿quiénes son 4 seres vivientes? Dice el libro de Zacarías que estos 4 seres vivientes son querubines. Son querubines. Y delante también había 24 tronos que estaban con aquel que estaba sentado en el trono. Y nosotros tenemos curiosidad, ¿verdad?, para continuar leyendo Apocalipsis. ¿Por qué tantos misterios? ¿Y qué son estos? Y continuemos. El versículo 9 dice: siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor,
Digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. El rey David, cuando estableció el culto en el tabernáculo que él diseñó y armó, ¿verdad?, el cómo debe manejarse las cosas en el tabernáculo, lo armó todo David. Pero David era un hombre tan semejante al Cristo que Jesús se hace llamar hijo de David, y que él es la raíz de David, y se compara cientos de veces con David, porque David en su intimidad, desde aquel desierto cuidando las ovejas, en sus cánticos, en sus salmos y en su intimidad con Dios, se contagió tanto por lo visto de él, ¿verdad? Porque cuando tenemos mucha relación con alguien, nos contagiamos de esa persona. Hablamos ya como él, ¿verdad? Por más que no queremos, pronunciamos ya cosas, ¿verdad?, que dice la otra persona. Y él estaba tan contagiado de Jesús que cuando él establece el culto a Dios, él decide poner 24 sacerdotes que funcionen y hagan los cultos todo el tiempo sin parar por medio de turnos. Y nombra 24 líderes, ¿verdad?, del linaje de Aarón, conforme a la ley de Moisés. Y de esa manera él lo que consigue, ¿en dónde está esto? Esto está en el libro de Crónicas. Y lo que él hace sin darse cuenta es imitar un culto de alabanza y adoración que pasa allá arriba en el cielo. Nosotros vemos 24 ancianos. ¿Y a quiénes lo relacionamos? ¿No? Y 12 apóstoles, 12 tribus, 24. Ahí están los 12 apóstoles y las 12 tribus, ¿verdad? Y muchas veces la Biblia no es así como nosotros pensamos. Que queremos interpretarlo todo fácil, pero cuando leemos y estudiamos y encontramos algunos textos que realmente tienen más sentido, porque nosotros venimos hablando de que Apocalipsis, como que Juan se mueve como un ambiente de tabernáculo, con cosas de tabernáculo, ve altar, ve candeleros, ve los cuernos que están sobre el altar, y todo eso es tabernáculo, vocabularios de tabernáculo, ¿verdad? Entonces estos 24 ancianos líderes eran los 24, aquellos 24, ¿verdad?, líderes, por decirlo así, ¿verdad?, o jefes, sacerdotes que tenían que cumplir los turnos en la adoración del tabernáculo de David, que él lo diseñó todo para luego, cuando Salomón construye el templo, ¿verdad?, eso se respete. Y como vuelvo a repetir, él no se dio cuenta, pero ya había sido haciendo o trayendo de un diseño del cielo, el cual no había anteriormente en el tabernáculo de Moisés. ¿Y por qué no había en el tabernáculo de Moisés? Y porque Dios ya sabía que tenía que venir después un David conforme a su corazón. Entramos al versículo clave, al capítulo, clave del Apocalipsis, al centro de todos los temas posteriores que se pueden leer de Apocalipsis. Capítulo 5, el rollo y el cordero. Y lo predicamos, lo cantamos, lo leemos y lo releemos. Es impresionante, ¿verdad?, lo que vemos en esta escena, que Juan dice que lloraba porque no había en todo el cielo, ¿verdad?, uno digno. Imagínese usted. Pato la otra vez estaba predicando y dijo, creo que fue Pato, no sé quién, alguien, que dijo, ¿verdad?, que imagínese ahí el apóstol Pablo, ¿verdad?, que con toda su doctrina, con
No sé, ¿quién podemos mencionar? El propio David, del cual estamos diciendo que es conforme al corazón de Dios. ¿Qué dice Ezequiel 14, 20? ¿Quiénes mencionan? Noé, Job y ¿quién más? Daniel. Si ellos estuviesen en medio, dice, Noé, el único justo hallado en toda una generación, ¿verdad? Cuando Dios va a destruir el planeta, dice, pero Noé halló gracia delante de Dios. Él, Job, sabemos la historia de Job, ¿verdad? Lo que pasó y que fue justo hasta sobre su esposa, ¿verdad? Fue justo impresionantemente que en el cielo se fue Satanás y le dijo, déjame tocarle a Job, ¿verdad? Conocen la historia de Job y fue justo. Y Daniel, el hombre 10 veces mejor que todos los otros hombres, que con su justicia ellos solamente alcanzarían a librar sus propias vidas. ¿Alguien lee Jeremías 15:1? El contexto de Ezequiel que acababa de leer habla sobre si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramaré mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias. Y ahí si estuviese en medio de ella Noé, Daniel y Job, o sea, para que se entienda nomás lo que acaba de leer. Justamente cuando él predicó sobre, mencionó una parte sobre el rollo, ¿verdad? ¿Quién es digno de tomar este rollo, este libro? Y de desatar sus sellos, ¿verdad? Y él mencionaba cualquiera y no podían. Y en este caso, si Dios decide enviar sus plagas, ¿verdad? Para destruirnos a todos, por decirlo así, porque son eso lo que se van a desatar en los versículos siguientes, las plagas, las destrucciones, todo. ¿Quién podría librar? Si aparece Noé, Job o Daniel, ellos con su justicia solo alcanzarían a librar sus propias almas. ¿Quién? Como dice el Chapulín Colorado, ¿verdad? ¿Quién podrá defendernos, verdad? A ver, 15:1 de Jeremías. Jeremías 15:1. Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Bueno, otra vez la ira de Dios. ¿Y a quién vamos a enviar para defendernos? ¿A Moisés y el otro? Samuel. Moisés el que trajo la ley. Moisés el que salvó al pueblo de Egipto. Moisés. Daniel, ¿qué podemos decir de Daniel? No, Samuel, el profeta Samuel. Muchas cosas, ¿verdad? Y vuelvo a lo que predicó Pato, ¿verdad? Y como que Dios mismo dice esto, ¿verdad? En el cielo está Abraham, está Isaac, está Jacob, están todos los apóstoles, o sea, están todos, ¿verdad? Lo que mencionamos acá en la Biblia. Nadie era digno. Hasta que, dice Juan llorando, estaba en pie un cordero como inmolado. Quien vino, el versículo 7, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Amén. Hablemos ahora de los sellos, del libro y de los sellos. Y para entender esto estos términos tenemos que trasladarnos a la época donde gobernaba el imperio romano, ¿verdad? La época de Cristo, la época de los apóstoles. Y si imperaba, ¿verdad?, el imperio romano, obviamente lo que todos tenían eran sus leyes, ¿verdad? Era lo que ellos hacían, ¿verdad? Era lo que todo el mundo conocía. ¿Y qué significa los sellos en la época y hasta hoy en día, ¿verdad? Pero más de la época se usaban esos términos. Más se utilizaba cuando había testamento. Si Pato, ¿verdad?, quiere dejar su última voluntad, o yo, ¿verdad?, para no usar la palabra, y
¿verdad? Empiezo a escribir, ¿verdad? Que cuando yo me muera, quiero que mi ropa y mis zapatos queden a mis hijos, ¿verdad? Y no sé, por ejemplo, no sé, lo que ustedes se imaginan. ¿Quién tiene más evidencia? Para que ese testamento tenga validez, tenía que estar sellado mínimo por 5 testigos para arriba. En este caso vemos que aquí hay 7 sellos. ¿Y por qué 7 sellos? Porque los testamentos, ¿verdad?, tenían que ser atados con esos sellos. Y esos sellos ponían los testigos. Bueno, entonces, cuando en este caso, si yo soy el testador y me muero, ¿quién tiene el testamento? Tiene el notariado, el escribano. Entonces los herederos van, Aymara va a pedir mi ropa y mis zapatos ahí al escribano, y le va a decir al escribano: sí, tal vez vos sos hija, vos sos hijo, ¿verdad? Mi hijo, mi hija, mi esposa, pero este testamento está sellado con 7 testigos. Tienen que venir los testigos a desatar los sellos. Y cada sello tenía unas características que solamente el testigo las ponía. Número 1, su firma. Número 2, podía ser el color del hilo con que ataba, ¿verdad?, el pergamino. Y el testigo tenía que ir y decir qué color era su pergamino y qué número tenía o cómo era la característica que él dejó. Y entonces corroboraba el notariado, el escribano, y decía: ah, sí, tú eres un testigo. Ahora decime, ¿qué dice el libro? Yo sé qué dice el libro. Yo sé. Bueno, entonces un testigo era habilitado ya para desatar un sello. Falta 6. El testamento aún no se puede abrir. Esto dice Hebreos, que donde hay testamento es importante que incurra muerte para que el testamento sea habilitado, porque el testamento no le sirve a nadie mientras el testador viva. Cuando muere, el testamento puede ir a reclamarse. ¿Y por qué menciono esto? Por eso es que estoy usando el ejemplo de un testamento. Ahora bien, se presentan los 7 testigos, cada uno reconociendo sus sellos, autorizados por el escribano para que puedan abrir el pergamino, lo que está escrito. Ahí recién, cuando están los 7 o los 5, depende de cuántos testigos elija, ¿verdad?, el testador cuando hace lo que hace, ahí recién se puede abrir. ¿Me están entendiendo? Nosotros que trabajamos con garantía, ¿verdad?, no sé si recuerdan ustedes también, si compró una tele, ¿verdad?, y se descompone la tele, cada tornillo tiene un papelito, ¿verdad? ¿Verdad que sí? A mí le mete un destornillador y destruye el papelito que está ahí sobre el tornillo. El que va a ver la garantía dice: no, este está tocado ya se desarmó. Te dice: no desarmé. ¿Y por qué sí que desarmé? Y porque el sello fue roto. Vos no estabas autorizado a romper ese sello. Solamente el agente de garantía puede romper ese sello. Y esto les digo de paso a ustedes: si compran algo y tiene garantía, ¿verdad?, no le metan ni cuchillo ni destornillador a ese papelito que trae cada tornillo. Solo el autorizado puede hacerlo. Amén. Es por eso que nadie estaba habilitado. Porque había 7 sellos. Solamente una persona que tenga esos 7 testigos podía ir y presentarse y decir: yo estoy habilitado
para desatar esos sellos. ¿Y por qué si Jesús es uno solo? ¿Qué dice el versículo siguiente, el versículo 7? Tomó el libro en la mano derecha el que estaba sentado, el versículo 8, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían armas y copas de oro llenas de incienso, que son la oración de los santos. Y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, pueblo y lengua y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahora bien, ahora nosotros entendemos, ¿verdad?, por qué 7 sellos y por qué 7 espíritus. Sabemos ese versículo en Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 7. El 11:1. No, 7 espíritus. 7 espíritus. Tú le estabas diciendo a Bari para que se interprete, porque los 7 espíritus, entonces uno no entiende 7 espíritus, no se sorprende cómo es 7 espíritus. Yo le estaba comentando que espíritu o Espíritu Santo en el lenguaje original hebreo significa ruach. La ruach significa soplo o soplo de vida. Entonces, cuando se refiere a espíritu, se refiere a soplo, un aliento. Entonces, cuando habla de los 7 espíritus de Dios, significa que el soplo de conocimiento vino sobre él, el soplo de sabiduría reposa sobre él, el soplo de consejo, el soplo de poder. Entonces, es un soplo que viene, porque significa ruach, es un soplo. No, vos no podés, un espíritu, 4 espíritus, sino que significa un soplo que viene sobre él. Por eso algunos tienen tanto conocimiento, otros tienen algo de conocimiento, otras personas tienen algo de consejo, algo de poder, algo de sabiduría. ¿Por qué? Porque reposa el espíritu de la ruach, o el aliento de vida sobre él. Cuando el espíritu, por ejemplo, trae los dones, cuando hablamos de los dones del espíritu, son varios. Por eso cada uno tiene algo de la ruach, del soplo. Entonces se refiere a el conocimiento. Toda la deidad, la plenitud de Dios reposa en el Cordero. O sea, toda su esencia, su espíritu, todo está en él. Por eso cuando habla de 7 espíritus, ellos son unos 7. Un ruach que lo caracteriza, que lo identifica. Simple modo de acotación. Amén. Y esos 7 soplos cumplen los 7 testigos que él necesitaba para abrir los 7 sellos. Si esto lo pasamos al ejemplo que yo estaba hablando de un testamento como algo legal, y él tenía, sobre él reposa. Él fue habilitado, él es el que conocía lo que estaba escrito. No conoció a Moisés, no conoció a Samuel, no conoció a Daniel, ni Job. Así que ahí en el versículo 6 en adelante comienza a leerse todo lo que está en este libro, en el librito que él tomó en la mano. Prácticamente 21 juicios de Dios.
Y esto es muy importante. ¿Ustedes recuerdan esa experiencia de Caín y Abel? Cuando Caín mata a Abel, dice la Biblia que la sangre de Abel clamaba delante de Dios, ¿verdad? Y Dios vio el clamor de la sangre, ¿verdad?, de Abel. Y este mismo clamor es el clamor que nosotros leemos en Apocalipsis de las almas que estaban debajo del altar. Dice que clamaban a Dios: ¿hasta cuándo, Señor, vengarás? Hasta ese entonces, hasta antes de este capítulo 5 que nosotros hablamos, de esta escena de los libros y de los 7 sellos, todas las almas estaban como impunes. Perdón, sí, todos los criminales, ¿verdad? Todos los que mataron a Esteban, los que le cortaron la cabeza a Juan el Bautista, los que asesinaron a Jesús, todos, ¿verdad?, como que se murieron y hasta ahí nomás. Y estas almas, como la sangre de Abel, ¿verdad?, claman. Y como dije al principio, ¿verdad?, la época en la que se vivía, ¿verdad?, la gente que eran perseguidas escapaban, capaz de una familia de 15 personas, ¿verdad? Una familia capaz se escaparon 1 o 2. ¿Y qué hay de los 13 que murieron, que fueron quemados en la hoguera, que le metían en esos teatros, ¿verdad?, y soltaban leones para que coman sus carnes, de niños, niñas? ¿Qué pasa, verdad? Y este clamor se veía como algo que no tenía venganza nunca. Y se necesitaba una legalidad para habilitar el juicio sobre los culpables. Y solamente había uno, ¿verdad?, quien podía desatar y derramar la ira de Dios. Porque cuando algo nos pasa a nosotros, algo muy malo se nos hace, todos tenemos un deseo, ¿verdad?, de que se nos haga justicia y se cobre venganza. Pero nosotros no buscamos venganza porque Dios nos lo prohíbe. Dios nos dice: vos no hagas nada, vos sufrí nomás y perdona, ¿verdad? Porque mía es la venganza. Mía es la venganza. Por eso este libro viene como un gran consuelo. Leemos nosotros en los salmos de David, que David dice: no te alegres cuando a tu enemigo le va mal. No te rías de él. Porque si te ríes, algo peor puede venir sobre vos. Entonces nosotros, hasta cuando a nuestro adversario le pasa algo, nosotros no nos reímos, ¿verdad? No nos reímos, no nos gozamos sobre el mal que viene sobre otro. Y no lo hacemos. Por más que algunos se merecían, ¿verdad? Pero ni decimos esa palabra. Ni decimos se merecían, ¿verdad? No. Porque suya es la venganza. Y Él nos ordena a que nosotros no extendamos mano para que nosotros, por nuestra propia mano, cobremos ninguna venganza. Porque Él prometió que cada quien pagará por su obra. Y esta es la palabra que necesitaban escuchar esas 7 iglesias. Lo que más querían escuchar. Que vengan las cosas que se han escrito en las profecías del Antiguo Testamento. Que vengan, pero que nunca han venido, ¿verdad? ¿Cuándo vendrán? ¿O será que nunca vendrán? Es el día de la ira de Jehová, que va a juzgar el mundo y a todas las naciones. Parece que nunca va a venir. Parece que la persecución nomás es para nosotros, la tribulación nomás, el llorar nomás, el sufrir nomás. Pero en este pasaje de capítulo 5, el Señor Jesús habilita los juicios de Dios para las naciones. Y comienza, ¿verdad?, a mencionar uno a uno
Número 1, en versículo 6, en capítulo 6, por citar, cuando él abrió uno de los sellos, oí uno, y alguien puede buscar Zacarías 1:8, Zacarías 1:8. Oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Bueno, ¿vieron lo que sucede ahí en Zacarías? La misma visión, pero cuando esa visión de Zacarías mira cómo estaba la tierra, tranquila, quieta, dice lo bien en paz. Es como que cada quien haciendo lo que quiere, los gobiernos corruptos haciendo lo que quieren, pero nadie les quita esa quietud ni esa tranquilidad. Hemos vivido un mundo así, ¿verdad? Pero en cuanto a los corruptos. Pero este caballo blanco ya es distinto al de Zacarías, porque él salió venciendo y para vencer. El versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Salió otro caballo bermejo, rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ahí comienza a citarse, ¿verdad?, los juicios. Ya no quietud ni tranquilidad. Salió otro caballo. Cuando abrió el tercer sello, versículo 5, oí al tercer ángel, al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Un caballo negro que lo montaba tenía una balanza en la mano, y decía: 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. Una gran inflación económica. Los precios van a ir a la cima. Yo la otra vez cuando prediqué quise exagerar y dije: el combustible va a subir a 10.000 guaraníes el litro. Ahora ya no demasiado rápido y ya ronda los 10.000. La próxima que suba voy a poner 15.000. Pero imagínate 15.000 más que sea el combustible al litro. La leche va a subir a 10.000 el litro. Y cosas así, y el sueldo no sube, ¿verdad? Es una gran inflación que se está viniendo. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba. ¿Alguien busca Jeremías 15:3? Y Ezequiel 5:12. Y Ezequiel 14:21. El que tiene con micrófono, por favor. 15:3. Acá, dame el micrófono. Enviaré contra ellos 4 clases de destructores, dice el Señor. Enviaré la espada para matar, los perros para arrastrar, los buitres para devorar, y los animales salvajes para acabar con lo que haya quedado. Amén. El siguiente capítulo, el siguiente texto, 5:12, ¿quién tiene? Diga yo y lea fuerte. Ezequiel 5:12 y Ezequiel 14:21. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti. Y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. Amén. 14:21 tiene. Ezequiel 14:21. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor:
cuánto yo enviaré contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ellas hombres y bestias. Amén. El versículo 8 entonces, Apocalipsis 6 dice: miré aquí un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, hambre, mortandad, que es pestilencia, y con las fieras de la tierra. Entonces lo que yo estoy haciendo ahora es, ¿verdad?, que nosotros veamos que estos juicios, ¿verdad?, no son del Apocalipsis, como nosotros muchas veces nos imaginamos cuando no estudiamos el libro. Esto es Antiguo Testamento, por decirlo así. Esto es juicio dado a los profetas. Y es muy difícil entenderlo si es que no tenemos un libro, como dije al principio en la introducción, una recopilación, ¿verdad?, de las profecías, como que las profecías que nunca se entendió. Ya dijo Jesús, bueno, nunca entendieron nada de esto, ahora es el momento que las entiendan. Yo las voy a juntar, las voy a recopilar en un libro, se va a llamar Revelación, para que ustedes sepan lo que va a venir al mundo. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que hacer, ¿qué cosa? Escudriñarlo, ¿verdad? Cavar. Como cuando se cava para quitar el petróleo, más o menos, ¿verdad? Lo más profundo de la tierra. O el oro, o las minas, vemos, ¿verdad?, cómo funcionan. Así se cava la Biblia. Y si uno lo entiende, arma doctrinas, arma sectores, ¿verdad?, de creencias, como los fariseos y los saduceos de la época de Jesús. La discusión entre ellos era: ¿habrá resurrección? Los fariseos decían que sí, los saduceos decían que no. ¿Cómo que resurrección? Ni ángeles no hay, decían ellos. Y Jesús les dijo, ¿verdad?, porque ellos, cuando reciben una cuestión a discutir, un debate como nosotros hoy en día, tenemos que comprobar lo que creemos con la Biblia. Y ellos tienen esa misma, de ellos nosotros aprendimos eso, mejor dicho, ¿verdad?, que cuando algo se nos predica, que comprobemos si está lo que ellos le llaman la Torá. Y si está en la Torá, es verdad lo que está diciendo. Y si no está en la Torá, es mentira, es falso. Por eso ellos, los saduceos, no creían en la resurrección, porque no había un texto claro, como nosotros muchas veces buscamos para entender algo, un texto que sea claro, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los saduceos, ellos nunca encontraron un texto que diga: Moisés dijo, habrá resurrección, ¿verdad? Y ahí terminaba la discusión. Entonces Jesús dice: tanto discuten, le dice. ¿Acaso no leyeron que Dios dijo a Moisés: yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Acaso yo soy Dios de muertos? Le dice, ¿verdad? Le solucionó su problema con la Biblia. Pero andá vos, yo me pongo en lugar de los saduceos, ¿verdad? Por más que yo lea eso, no iba a entender, sin la ayuda divina, de que eso era el texto fundamental para Jesús, para explicar de que sí hay resurrección. Solamente en esa mención: yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Acaso yo soy Dios de muertos? Pues Dios es Dios de vivos. Por lo tanto, ellos viven y serán resucitados en el día de la resurrección, y podemos ya agregar sobre eso miles de cosas sobre la resurrección. Porque aún Daniel menciona en las profecías que él morirá, Daniel morirá, pero después, ¿verdad?, él volverá y se juntará con los santos. O sea, le habla de una resurrección a Daniel. Pero Daniel no está en la Torá, ya es un libro profético, y su profecía tiene que ser pasada otra vez por la Torá, que son los 5 primeros libros. Y si hay un fundamento que respalda la profecía, ahí creemos la profecía. Entonces, las palabras de Daniel eran un problema para ellos. Y cuánto más para nosotros, si nosotros teníamos que armar de Zacarías
de Ezequiel, de Jeremías, de Isaías, de Daniel, si nosotros teníamos que armar en nuestra cabeza un apocalipsis, ¿verdad?, de lo que va a venir, no lo lograríamos. Necesitaba venir esa revelación de allá arriba. ¿Me están entendiendo qué es el apocalipsis? Vuelvo a repetir, no son textos nuevos, son fragmentos quitados de todas las profecías y de la Torá, si quieren decirlo, ¿verdad?, para explicar lo que se viene. Por eso es revelación, por eso es correr la cortina y decir, ya abrimos nuestra boca, hay esperanza, La separación del antiguo y el nuevo es lo que nos causa una problemática a todos los cristianos. Cuando apartamos, este sí, este ya no. Entonces cuando separamos, en este armamos nuestras doctrinas como le metemos como nosotros entendemos y queremos. Aquí, allá, el Apocalipsis te van a meter ahí, así, esto acá. Pero es tan simple que vos lees las profecías, una recopilación de profecías puestas otra vez para nosotros que no leemos el antiguo. Bueno, eso dice, bueno, ahora van a leer. Y por más que leemos también. Bueno, si no leen el antiguo, ahora les traigo acá en el último para que puedan leer. Y aún así leemos el Apocalipsis porque nos da miedo. Entonces suprimimos el Apocalipsis y leemos todo lo que nos conviene. Pero es hermoso. Y son entonces 4 juicios en el caballo amarillo, que es el peor caballo, por decirlo así, que trae mortandad, ¿verdad? A través de hambre, aún las fieras, los leones, los tigres van a comer, dice, devorar la carne. Bueno, el 5º sello, versículo 9, vi bajo el altar, esto es lo que mencioné hace rato, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengad nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. Ahí se les dieron vestiduras blancas, no es que tenían, ahí se les dieron. Y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Qué te espera, hermano? Palabra de aliento y de consuelo. Y lo más importante es que aquí también menciona lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 11, de que hay una plenitud, un número que se tiene que completar de gentiles que tienen que entrar en el reino de Dios. Y eso mismo repite acá, que espera, le dice a ellos, descansan todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos. ¿Dónde está ese último que falta convertirse? No sé. Busquémoslo. Mientras no se encuentre ese último número, que tal vez sea tu hermano, tu papá, tu tío. De paso estoy predicando ya. Predicar. Mientras no se completan las cifras, entonces ellos van a descansar. Pero vemos aquí que ellos tienen conciencia, y aquí podemos entrar otra vez en una cuestión de debate. Porque ellos están muertos, pero tienen conciencia. ¿Y dónde van los muertos? O sea, cuando morimos, era aparte de los 3 metros bajo tierra o 2 metros bajo tierra, ¿dónde va nuestra alma? Salomón dice que cuando uno muere, ¿verdad?, ya no hay memoria de él, ni tiene memoria de nada. Pero el Señor Jesús da una parábola del rico y Lázaro, que ellos estando ahí, ¿verdad?, uno es atormentado, el rico, Lázaro está en el seno de Abraham, y entre ellos hay un abismo, una cima que les separa del lugar de tormento y del seno de Abraham, y uno grita al otro y le dice a Abraham, yo ya no puedo pasar de acá ya, ni tú puedes venir de acá. ¿Y qué le dice el rico? Lucas capítulo 17, pero no vamos a leer ahora. Le dice, Señor, por lo menos envía
predicadores, porque tengo 5 hermanos. Imagínense, una vida de rico le bastó 1 minuto en el infierno para volverse predicador, evangelista. Pero ya tarde. En 1 minuto de sufrimiento ya quería que envíen predicadores a sus 5 hermanos. Pero sin embargo, estando con ellos toda una vida, nunca creyó, nunca les predicó. Pero cuando estuvo atormentado, el Señor, que alguien se levante de entre los muertos. Jesús le dice, pero si a Moisés tiene, no oye, ni aún si alguien va de entre los muertos, hablando de sí mismo, tampoco le oirá. Basta 1 minuto en ese lugar de tormento para volverme evangelista, o desear al menos. Y hoy en día aquí no queremos predicar con esta vida que tenemos. Entonces vemos a esta gente con conciencia, a estas almas, y que se les da un tiempo para que descansen todavía. El versículo 12, se abrió el 6º sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron. Estos versículos hay muchísimas partes de la Biblia. Como la higuera deja caer los higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Pueden leer si quieren Isaías 34:4. Perdón, Isaías 6:14. No. Y los dos luego toman. Bueno, y lean porque... Mientras ustedes buscan, continúo leyendo el 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes, caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. ¿Por qué? Versículo 17. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse de pie? ¿Alguien encontró? Para seguir comprobando, ¿verdad?, que son textos ya de profeta. Ahí tengo yo. 34:14 tengo Isaías. Isaías 34:14. Las fieras del desierto se encontrarán. 4. Y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la pava y como se cae de la higuera. La de la higuera, dice. Los mismos textos, las mismas palabras. Ya Isaías lo había profetizado, pero esas profecías estaban todas selladas. Necesitaba que venga el Cordero, ¿verdad?, a desatar esos sellos. Amén. La ira de Dios necesitaba ser desatada. Solamente Jesús pudo traer eso. El capítulo 7, los 144,000 sellados. Esto es muy discutido y muy debatido. Porque, verdad, que para empezarlo, Israel, ¿verdad?, hoy en día solamente tiene 4 tribus: Benjamín, Judá, que es los judíos, después Benjamín, alguna que otra de otra tribu, y Manasés, que esta semana llegaron en Israel 240, ¿verdad?, israelitas o judíos diciendo que son de la tribu de Manasés, y lo tienen todo comprobado. Pero son 240, tienen que reproducirse hasta llegar a 12,000. porque son, ¿verdad?, 12,000 de los que tienen que ser sellados. Y quiero hacer una mención de este capítulo porque, hijo ya Patri, es todo un dilema. Y en esta mención, ¿verdad?, que estos 134,000 que Dios escoge
para ser llenos del Espíritu Santo en época de la gran tribulación, para pelear, ¿verdad?, a favor del Evangelio, a pesar de la corrupción impresionante del mundo. Estos todos judíos, que es claramente obvio, ¿verdad?, que solamente Dios sabe la genealogía, ¿verdad?, de cada persona. Ustedes, si leen el libro de Esdras, se van a dar cuenta, ¿verdad?, cuando ellos vuelven a Israel para reconstruir el templo, ellos necesitan, por orden de Dios, ¿verdad?, Moisés, ¿verdad?, y que ellos tienen que ser judíos puros, o sea, judíos decimos por israelita, ¿verdad? Israel. Tienen que ser puros, no mezclados con otras tribus, con otras naciones. Y vienen cientos de judíos que vivieron con los judíos, crecieron con los judíos, y algunos dicen que traían sus esposas y sus hijos, que eran ya, ¿verdad?, de la mezcla con otras naciones, y tuvieron que expulsar. Imagínense lo triste que es el capítulo, para que ellos, yo ponerle a mi esposa, ¿verdad?, dejó, te vas, ¿verdad?, con tus hijos, te vas, me quedo yo nomás. Y había otro gran grupo que ni siquiera, que decían ser judíos, pero no tenían su libro de genealogía actualizado, su registro civil, su cédula de identidad. Y decían, yo soy judío, sé hablar hebreo, conozco los 10 mandamientos, pero ¿dónde está tu registro? No fuiste hallado en el libro, por lo tanto, o te matamos o te vas. Así de cruel y así de sencillo, ¿verdad? Es este tema. Y es las cosas, ¿verdad?, que tenemos para leer en el libro de Esdras y Nehemías, para ver, ¿verdad?, lo delicado que es decir, yo pertenezco a esta tribu, yo pertenezco a Israel. Cerramos este tema entonces acá ya por cuestión de hora, y yo dije que iba a hacer una mención que por curiosidad, que me di cuenta, ¿verdad?, estudiarlo, que en estas 12 tribus, ¿verdad?, no aparece la tribu de Dan. ¿Y por qué no aparece la tribu de Dan? Y tuve que investigarlo. Y en este capítulo, ¿verdad?, aparecen, ¿verdad?, la tribu de Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Bueno, aparece en vez de Dan, Manasés. Sabemos que José tuvo 2 hijos, ¿verdad? José de Egipto, Manasés y Efraín. Y el papá de José, que era Jacob, le adoptó. Y al adoptarle ya no había 12 tribus, sino 14 tribus. Porque José también era contado, obviamente, si él es el hijo legítimo. Pero en la sabiduría de Dios, ¿verdad?, no queremos que esto pase, ¿verdad?, pero vemos el caso de los 12 apóstoles, por más que eran 12, uno fue quitado, que era Judas. Y también esto pasó, había sido, ¿verdad?, entre las tribus. Dan fue completamente tras la idolatría. Y por la conducta de él a través de su historia, Dios tuvo que raerle, ¿verdad?, su memoria, incluso lastimosamente, ¿verdad?, de entre las tribus ya mencionadas en Apocalipsis. Y en su lugar entra Manasés, hijo de José, y José es borrado, no por malo ni por nada, sino porque es representado por su hijo Efraín. O mejor dicho, Efraín es representado por José, que es lo mismo. Y a la hora de repartir las tierras, por eso ahí ya tenemos 13 tribus, ya no 14, sino 13.
A la hora de repartir la tierra, hay una tribu que no recibe tierra. ¿Quién es esa tribu? Los levitas. Y al no recibir tierra, entonces entra ahí Efraín para recibir tierra. Y las 12 tribus era necesario, la sabiduría de Dios, mantener hasta el final. ¿Por qué? Porque vemos en Apocalipsis capítulo 19, la Nueva Jerusalén, que tenía 12 puertas y en cada puerta los nombres de las 12 tribus de Israel. Pero esas 12 tribus no llegaron todas, ¿verdad? En su sabiduría, Él tuvo que hacer algunos movimientos a través de su eternidad, ¿verdad? Para que todas las tribus estén y su plan siga cumpliéndose. Por eso, 12 apóstoles de Jesús, pero sin un Judas Iscariote, por más que fue llamado. Nosotros, como dice Apocalipsis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 a las 7 iglesias, al que venciere yo le daré. No sea que seamos raídos de su libro, borrados de su libro. Tenemos que estar, ¿verdad?, bien con Dios siempre. Es una predicación para cerrar.